Gentil auditorio, amigos y amigas de las redes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy su amigo y servidor Guillermo Petris Gamboa y los saludo con el gusto y el placer de siempre, deseando que todos se encuentren bien, disfrutando de este sábado, hermoso sábado de las redes, desde Facebook, ahora transmitiendo desde Facebook para todos ustedes, queridos gentiles auditorio. Y las noticias más importantes, más relevantes, lo que creemos que aún todavía es de interés, y aunque todas las redes sociales, ¿no?, prácticamente están inundadas ahora mismo de el tema García Luna, pues porque lo amerita, justamente porque lo amerita el tema, ¿no? Es una situación que desgraciadamente se está viviendo en México, y que ha creado grave incertidumbre a la nación, porque pues un general de 5 estrellas es detenido por fin en México, y decimos por fin porque nunca sucedía, casi nunca sucedían este tipo de situaciones, y ahora se están dando, ahora sí se están dando, y crea verdaderos expectativas sobre lo que pudiese venir ahora, de acuerdo a lo que los especialistas dicen, piensan y comentan. Nosotros hemos estado transmitiéndoles a ustedes desde el día de ayer que se daba la noticia, y hemos ahondado en ello. Sin embargo, encontramos una nota sumamente relevante que hemos compartido ya aquí en nuestra página de Facebook, y que ahora mismo vamos a desglosar párrafo por párrafo, porque nos parece verdaderamente relevante. Es una nota del Juan Pablo Becerra Costa del Universal, y no porque sea el Universal nos va a predisponer, no va a crear un prejuicio sobre lo que pudiese o no decir. Nosotros creemos que es verdaderamente relevante estas menciones que hace este reportero, y a las cuales nos vamos a referir en esta ocasión de las redes noticias. Dice: el padrino, el general Cienfuegos, su socio ejecutado, el H2, y el almirante Soberón. Dice Juan Pablo Becerra Costa: ¿de verdad Peña Nieto no sabía? Y si no sabía, pues qué mal. Sí, porque es lógicamente que hace alusión a lo que Felipe Calderón dijo con el caso García Luna. Esto es diferente. Aquí hay lógicamente algo de lo que no puede excluirse Peña Nieto, que es el hecho de que sí debía estar enterado. Pero si lo duda, si dudamos, si creemos que en determinado momento esto no fuera así, pues la nota que hace Juan Pablo Becerra es una nota que deja muy claro lo que se vivió. Dice en su nota de hoy, 17 de octubre, a las 3 de la tarde, publicaba: asumamos para efectos de esta columna, dice Juan Pablo, que el general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue un funcionario corrupto, aliado de criminales, un narco con 4 estrellas y uniforme verde olivo. Asumamos que al menos entre 2015 y 2017 estaba al servicio de lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos llama hoy el cartel H2, que en realidad era una derivación en Nayarit y el sur de Sinaloa del cartel encabezado por los hermanos Beltrán Leiva. Asumamos que el general Cienfuegos, también conocido en el mundo criminal como el Padrino, según lo asentado en el expediente en su contra, es un ser codicioso, como se lee en la acusación, y asumamos que por dinero y no por miedo se alió al crimen organizado. Ya sabemos, mis queridos amigos, ¿no? Ya sabemos que una de las grandes perdiciones es aquello que se señaló en algún momento, ¿no?, por el general Ávila Camacho, creo, fue Lázaro Cárdenas, que decían que no había general que aguantara un cañonazo de 50,000 pesos
aquellos ayeres. No, hoy no creo que sean de tan poquito, de 50,000 pesos. Hoy son verdaderos 50,000 millones de pesos. Posiblemente pudieran ser los cañonazos. ¿Y quién se resiste? A veces se dice que lo hacen, que es que las... Suena nuestro teléfono, no lo pusimos en silencio, disculpen ustedes, vamos a silenciar nuestro equipo móvil. Hace ratos igualmente tuvimos que parar esta transmisión que íbamos a iniciar porque pues estamos aquí, ¿no? Todavía en nuestros estudios aquí en la veterinaria y lógicamente que a veces el deber ya me interrumpimos, ¿no? Lamento esta interrupción. Decíamos, a muchos no aguantan un cañonazo de 50,000 pesos y siempre está aquello que se dice que o plata o plomo, ¿no? Haciendo alusión como que si le tienes que entrar, porque si no corres el riesgo de morir. Sin embargo, yo siento que muchos van y la buscan, porque pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo tener un sueldo que tener grandes millones. A eso ha llegado nuestra sociedad el día de hoy, a perder totalmente principios y valores en muchos cargos. La gente, muchos individuos, los más gangsteriles, entran en la política justamente para ello, para hacerse de dinero, y aún reclaman y dicen, ¿no?, que no hay mejor negocio que el de la política. Pero ¿cómo si los sueldos son ínfimos? Pues sí, pero los moches son muchos. Y justamente por eso también se hicieron en esas elecciones del 2018 que se terminara con ese tipo de circunstancias y llegara el presidente Andrés Manuel López Obrador, que rápido, a través de una austeridad republicana, recortó sueldos y empieza a combatir a la corrupción de frente. Sin embargo, uno de los grandes pilares de toda nación, por supuesto de México, pues son sus fuerzas castrenses. Y resulta que ahora mismo, pues son detenidos un exsecretario como García Luna, como un exsecretario de Seguridad como García Luna y un ex jefe de las Fuerzas Armadas de la Sedena, un secretario de la Defensa Nacional, como es Cienfuegos, en los Estados Unidos, en un maxi operativo, ya han llamado maxi operativo del caso México. Y dicen que desde 2015, 2017, pues ya se sabía de las actividades de Cienfuegos. Muchos dicen que esta investigación por la que fue detenido llevaba 14 meses que se había librado la orden de aprehensión y que hasta ahora se la hicieron efectiva. Pacientemente los Estados Unidos estuvieron esperando a García Luna que cayera y por fin cayó. Llegó en un viaje familiar a Los Ángeles y ahí fue aprehendido, pero que de mucho tiempo atrás ya se sabía. Esta es otra de las grandes interrogantes. Tanto como García Luna, como Omar García Harfuch, como Cienfuegos, como Luis Cárdenas Palomino, ¿no?, como Ramón Pequeño, todos ya venían de actividades no lícitas y sin embargo se les dejó entrar a corporaciones y se les dejó crecer. Cienfuegos, hoy salía el jefe Diego Fernández de Ceballos a defenderlo y decía que era un militar honorable, que era algo sobresaliente. Pues sí, incluso el gobierno de Donald Trump lo había premiado, apenas si lo premió y lo condecoró. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que está siendo condecorado y ya se sabía que estaba coludido con el narco y con el lavado de dinero, y la misma autoridad de los Estados Unidos lo condecoraba? Y en México dice el presidente de la República que no hay una investigación en contra de él. Sin embargo, series en Netflix, en las pláticas en todos lados, todo el mundo sabe de la corrupción que impera, y sin entrar en los detalles, sin conocer en los detalles, pues se sabía que obligadamente los jefes, ¿no?, los secretarios de la Defensa Nacional son parte fundamental de la delincuencia organizada en México. No así la Marina, al menos en lo que son nuestros rumbos acá en la frontera sur de Chiapas. La Marina tiene un prestigio diferente al del Ejército. Es peor
la famita de los soldados que de los marinos. Los marinos todavía se les rescata algo, ¿no? Y que sin que se les deje blancos como la nieve, pero que tengan sus manchitas, sus brinditos, pero pues los que sí están pintados totalmente de corrupción son los soldados. Y el presidente no está muy de acuerdo. Vamos a hablar de ello, pero vamos a continuar con la nota. Dice, asumamos que el general Cienfuegos, también conocido en el mundo criminal como el Padrino, según lo asentado en el expediente en su contra, es un ser codicioso como se lee en la acusación y asumamos que por dinero y no por miedo se alió con el crimen organizado. Por lo tanto, las primeras preguntas que tengo son estas, dice el amigo Juan Pablo Becerra. ¿No sabía el presidente Peña Nieto que el hombre que comandaba al ejército y a la Fuerza Aérea era corrupto? ¿No? ¿Cómo? 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 No te entiendo. ¿No se supone que debes conocer perfectamente quiénes son tus colaboradores? Bueno, ¿de verdad no sabía nada? Si no sabía, pues qué mal. Qué miedo que un presidente de México no sepa que el narco está enquistado en la cúpula militar. ¿Cree usted que haya alguien en México que no crea que el narcotráfico está enquistado en la cúpula militar? ¿Cree usted? ¿Y cree usted que lo pudiera desconocer el presidente de México? Bueno, y si sabía que sí estaba, ¿por qué entonces fue al menos por omisión? No sabía nada el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina en el sexenio pasado. O más bien, si sabía, como me aseguran fuentes de la Marina, y por eso un grupo de élite de marinos abatió en la colonia Linda Vista de Tepic la noche del jueves 9 de febrero del 2017 al capo conocido como el H2, a Juan Francisco Patrón Sánchez, que encabezaba en Nayarit una célula de los Beltrán Leiva y que justamente usaba en la plaza su insignia, retomada ahora por el Departamento de Justicia, H2. Pues sí, ¿se acuerdan ustedes de aquella cruenta balacera donde vimos como las películas, ¿no? Donde un helicóptero artillado desde arriba mató como a 8, no sé si 8 personas creo, y entre ellos el H2, y era un operativo de la Marina. Era un operativo de la Marina, no era un operativo del Ejército Mexicano. Pues desde ahí muchos se preguntaban y decían qué hacía la Marina al interior del país combatiendo de esa forma tan feroz. Y así está en las carreteras en Chiapas, por ejemplo, donde los retenes de la Marina son mucho más respetados y hacen mayores decomisos. Los que nunca hacen decomisos, por lo regular, son los militares. Apenas acaban de agarrar un cargamento en frente de aquí de Puerto Chiapas, algo que con mayor lentitud hace el ejército mexicano. Bien, dice, continuando con la nota, dice, no fue cualquier enfrentamiento el de aquella noche. Por la capacidad de fuego que le adjudicaban al H2, un helicóptero artillado de la Marina participó en el operativo. Las imágenes fueron impresionantes. La estrategia no parecía diseñada para atrapar al criminal, sino para fulminarlo. Y así sucedió. Como si fuera una película de Hollywood, desde el aire, los marinos bañaron de plomo el lugar. La Marina informó que fallecieron 8 presuntos infractores de la ley, entre ellos Juan Francisco N., quien era cabeza de una organización delictiva que opera en todo el país, específicamente en el estado de Nayarit. Ningún marino fue herido. Entonces, ¿sabía el almirante de las actividades criminales de Cienfuegos? ¿Guardó silencio y actuó? ¿O se le informó al presidente Peña Nieto y este dio luz verde para acabar con el H2? ¿O le informó al presidente y este le dijo que no hiciera nada, de esta manera se lo operó? ¿O aliado con Cienfuegos, que estaba harto de exigencias del H2, aceptó ejecutarlo? ¿Qué les gusta a ustedes, amigos? Vaya preguntas que hace este reportero del Universal, ¿no? ¿Te hacías? ¿Te hacen? ¿No? ¿O eres? ¿No? Aquí están las preguntas, ¿no? Repito, ¿se le informó al presidente Peña Nieto y este dio luz verde? ¿O le informaron y dijeron que no hiciera nada, pero se brincaron las órdenes?
o junto con Cienfuegos, entre los dos dijeron, mátenlo, para que deje de estar presionando al gobierno? Vaya preguntas. Tiene mucho que informar el exsecretario Soberón, pero también el almirante José Rafael Ojeda Durán, actual secretario de Marina, o tampoco sabía nada, a pesar de que las labores de inteligencia suelen ser muy eficientes en la Marina. Cabe recordar aquí que Cienfuegos, como general de división, fue comandante de la quinta región militar asentada en Jalisco, la cual incluye a Colima, Zacatecas, Aguascalientes, por supuesto, Nayarit. Sí, Nayarit del H2 eran los tiempos, fíjese bien, de Felipe Calderón. Sí, de Calderón, y exacto, pues de Genaro García Luna, ni más ni menos. Bien, 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 sí, así eran las cosas. Y el actual secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval González, tampoco sabía nada. Mal que no estuviera enterado, o si supo y cayó en acatamiento de la lealtad y disciplina militares. Si fue así, mucho, mucho peor. El presidente López Obrador ha dicho, yo escogí a Luis Crescencio Sandoval González y lo hice porque venía de la gente del pueblo, que se había hecho ahí, que es el pueblo uniformado y que era un hombre incorruptible y que estaba fuera de esa cúpula del poder. Hay una cúpula del poder militar que señala César Gutiérrez, hijo del general Gutiérrez Rebollo, que también fue detenido, acuérdese usted, en el gobierno de Ernesto Zedillo, por ligarlo con actividades ilícitas, específicamente con el narco. Y en una entrevista con Luengas que nos encantó el día de ayer esa entrevista, porque en la entrevista Luengas no sabía con quién estaba hablando, y de repente se identifica a César Gutiérrez y le dice, soy hijo del general Gutiérrez Rebollo y estoy agradecido por la nota que sacaste. Desgraciadamente, a través de esa nota, Luengas tuvo que salir, no como exiliado del país, irse a los Estados Unidos por esa nota, porque Ernesto Zedillo empezó a golpear, a perseguir a la familia del general y a sus cercanos, y en este caso a Luengas, que se había atrevido a defender a Rebollo. Entonces, a mitad de la entrevista que estaba en el día de ayer, le dice cómo él desde hace más de 3 meses, porque tiene unos amigos que están en el gobierno de los Estados Unidos y le han dado información, le decía que ya había ahí una investigación sobre generales militares, y él empezó a hablar de esa cofradía del poder militar que operaba con los grandes cárteles y que estaba en las mismas cúpulas del poder. De esto hablaba específicamente. Incluso hace una pregunta, él comenta esto, César Gutiérrez, y para confirmar, al rato le llega un comunicado a Luengas donde casi se reafirmaba lo que estaba declarando este muchacho, ¿no? Este joven abogado especialista en temas militares, no es abogado penal militar, derecho militar y todos los temas relacionados con la inteligencia militar. Y la verdad que pone y saca a la luz desde cuándo. Y ahí vemos cómo ha sido paciente la justicia norteamericana. Se sabe que la orden de aprehensión para Cienfuegos tenía cerca de 14 meses. Y durante todo ese tiempo hubo un silencio sepulcral y una paciencia para que no se mandara a extraditar a Cienfuegos, sino que se le esperara en los Estados Unidos hasta que llegó el día de ayer en un viaje familiar y ¡pum! ¿A dónde vas, conejo Blas? Con esas patitas que andas detrás, ¿no? Y se lo detienen a Cienfuegos en una operación llamada, ¿no?, Operación Padrino. Y dice Anabel Hernández que es un máximo operativo en contra de la delincuencia organizada en México. Y esto prende las luces, los focos de alarma en todos lados, porque dice que no es una investigación derivada del expediente de García Luna, sino es un expediente aparte, que por un lado, sí es cierto que están en el mismo juzgado y con el mismo juez, pero son investigaciones diferentes. La de García Luna, que lleva tal vez hasta Felipe Calderón, y la de Cienfuegos, que lleva a muchos más,
Ahí está el caso de Tlatlaya, donde fueron fusilados 22 personas, ¿no? Las detuvo el ejército y luego las pasó por las armas. Y después el caso de Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos, que cuando se le hicieron mención a Cienfuegos, dijo y negó toda responsabilidad de los militares. Entonces, este tipo de situaciones, estas investigaciones, ha dicho, por ejemplo, la señora Anabel Hernández, habla también de un García Harfuch y habla de cómo es que se ha podido que este tipo de personajes lleguen tan alto. Y es porque se les va cultivando, que muchas veces desde la adolescencia, después en la juventud, empiezan a delinquir, sin embargo entran como policías, como militares y se van liándose y van creando mafias, verdaderas mafias del poder que finalmente llegan hasta las cúpulas más altas, y empiezan a crear verdaderas cofradías desde los altos que coparon todas las instituciones nacionales. Si ustedes estudian el currículum de Carlos Salinas de Gortari, es un currículum excepcional. Si estudian el currículum del general Cienfuegos, es un currículum excepcional. Sin embargo, los dos utilizaron toda su inteligencia, toda su preparación para hacer los graves daños que vive la nación el día de hoy. Decía yo de la situación de Anabel, que a tiempo está hablando sobre García Harfuch, porque Durazo se va a candidatear como gobernador y posiblemente el sustituto sea el subsecretario, pase a ser el secretario de Seguridad Pública y Seguridad o de Seguridad Ciudadana, algo que debería ser indebido. El presidente prometió que todo aquel que tenga señalamientos en estos expedientes, porque apenas están las audiencias, falta que inicie el juicio, pero cuando vengan señalamientos, bastará el señalamiento para ser retirados de sus cargos. Y nosotros creemos que sería lo mejor, que ante un señalamiento se le diera la oportunidad, ¿no?, a la justicia de poder encarar a estas personas. Qué bien que el fuero desaparezca, porque es el que le daba impunidad a algunos. Nosotros no entendemos por qué no pueden ser juzgados cualquier tipo de autoridad, más por la responsabilidad que tiene, debería ser sometido con prontitud ante la ley, por lo grave que es la corrupción a esos niveles y los graves estragos a la sociedad. México es una de las grandes economías, tiene todo para ser una potencia mundial, hay recursos suficientes, la gente es trabajadora, hay un pueblo con identidad, amante de su origen, pero que no crece porque hay apátridas malnacidos que traicionan y golpean al pueblo mismo, a la nación misma, la sangran y la la hacen todavía sangrar aún más y fortalecen este poderoso mundo avaricioso de las drogas, donde los cañonazos de maletas de dólares pues hace sucumbir a cualquiera que se prepare, pero que no tenga principios ni valores. Bien, y decíamos, y el actual secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval González, tampoco sabía nada, mal que no estuviera enterado, o si supo y cayó en acatamiento de la lealtad y disciplina militares. Si fue así, pues mucho peor. Como sea, estamos jodidos, dice nuestro amigo. Nos han dejado en ridículo a los... No, hombre, mira, esto es lo de menos. Esto es otro de los grandes males que creo yo. Cuando nos dicen, ay, es que ¿qué van a decir? Ahora nos han dejado en ridículo, ¿no? Porque que las fuerzas armadas, no, pues si se está pudriendo, México se está pudriendo y quieren seguir guardando la basura debajo de la cama, debajo de la alfombra. Ya el patio trasero está lleno de polución. Ya la cocina está llena de gusanos. Todo está hasta batido, hasta la cocina, los baños, todo está, la casa está hecha un verdadero asco. Y queremos lavarnos la cara y salir a la calle y decir, todo está bien. No, hay que sacar toda esa polución, que se sepa, que se voltee
completamente esas instituciones y que se vean las costuras para saber de qué se están hechos. Y que si hay algunos grandes orificios donde se cuelen los indeseables, pues hay que remendar, hay que reparar, hay que cambiar, hay que transformar. Hablamos de un cambio de régimen, dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien felicitamos hasta ahora. Es cierto, dice que nada tuvo que ver el gobierno mexicano, pero sabemos, si no fuera porque él ha permitido esto y que hay por ahí un seguro trato con Donald Trump, pues no se llegara a estos niveles. Y no creemos que las mentiras provengan del presidente cuando dice, yo puse a Luis Crescencio Sandoval González, no me lo heredó Cienfuegos, como regularmente se hacía. Creo que López Obrador agarró y le dijo, propóngame una terna, sí, propónganme sus ternas, ustedes denme sus sugerencias, pero yo voy a hacer las cosas como las veo. Y él hizo a un lado las recomendaciones, las escuchó y tomó su mejor decisión, que es Luis Crescencio Sandoval González, que aunque sí es cierto que tenía una de las 5 comisiones, grandes comisiones de Cienfuegos, también es cierto que no se le liga a Luis Crescencio como parte del equipo pegado, llegado a Cienfuegos. Bien, amigos, pues dice, como sea, estamos jodidos, nos han dejado en ridículo los mexicanos que siempre hemos valorado y defendido a las Fuerzas Armadas, ¿no? Dice este amigo reportero. Y aquí vienen otros datos interesantes. Bajo fondo, los estadounidenses tampoco tienen mucho de qué enorgullecerse. Nadie sabía de Cienfuegos en Estados Unidos hasta el año pasado, cuando el 14 de agosto se pidió su captura mediante una acusación del Departamento de Estado en la División Criminal de la Corte de Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, a través del expediente número 19-366 SBA, ¿no? Desde el 14 de agosto del año pasado ya había una orden de aprehensión en contra de él. Dice, mire usted, hace apenas un poco más de 2 años, el 20 de septiembre del 2018, un año después de que presuntamente terminó de cometer sus fechorías, la acusación de la Corte dice que delinquió entre 2015 y 2017, el general Cienfuegos recibió el premio William J. Perry de excelencia en seguridad, otorgado, oiga usted, amigo, por la Universidad de la Defensa Nacional de los Estados Unidos. Premiado y condecorado en los Estados Unidos el general Cienfuegos. Después de que ya se sabía todo lo que había hecho en el de 2015 al 2017. Y ahí es donde vemos que todas las estructuras y en todos lados se cuecen habas. ¿Cómo es que llega tanta droga a los Estados Unidos? Y los capos de la droga en los Estados Unidos y aquellos que mandan las armas de los cárteles, los reyes de la droga en los Estados Unidos todavía no son molestados. Y nosotros agradecemos al menos que en México, que a estos militares y a estas personas encumbradas de la política nacional, como García Luna, estén siendo juzgados en los Estados Unidos, porque en México pues ya se hubieran escapado, los hubieran dejado ir, hubiera habido arresto domiciliario, no pasaría mucho. La élite militar de Estados Unidos no sabía nada de sus actos. ¿Qué mal? ¿O sabía y lo cayó? ¿Lo sabía y no le informó a la DEA? En cualquier caso, ¡qué vergüenza! Porque galardonaron a quien, según la acusación en la Corte de Distrito, para ese entonces ya había conspirado con sus socios narcos a fin de meter a Estados Unidos al menos 1 kilo de heroína, 5 kilos de cocaína, 500 gramos de metanfetaminas y 1 tonelada de marihuana, según lo asentado en el expediente en su contra. De eso lo acusan, de meter esa droga y de lavar una cantidad no determinada de dólares y pesos a través de un número no señalado de transacciones financieras. Así que los señores del Departamento de los Estados Unidos
galardonaron a Mr. Excelencia en Seguridad, agasajaron al padrino Cienfuegos, por contribuir a garantizar la seguridad estratégica del continente. Imagínense, señores y señores, los Estados Unidos premiando también a Cienfuegos, ¿no? ¿Y por qué pensar en que nos podemos avergonzar? Vaya, dice el reportero, el general Cienfuegos, que posó muy orondo para las fotos, si realmente ha delinquido, habrá reído en sus narices, luego de que impartió una plática a la clase 58 del Colegio Interamericano de Defensa con el tema liderazgo estratégico. Y habrá reído más luego de que el subsecretario de Defensa adjunto para asuntos del hemisferio occidental del gobierno del presidente Donald Trump, el coronel Sergio de la Peña, de origen mexicano, le entregó la condecoración. El mismo gobierno de Donald Trump ha condecorado a García Luna, al que están juzgando hoy por ser el padrino, un líder de la delincuencia organizada, el narcotráfico en México, y exsecretario de Defensa Nacional. Más preguntas. La DEA, la agencia antidrogas estadounidense, ¿no sabía desde entonces de las actividades criminales de Cienfuegos? ¿Por qué no avisó al Pentágono si ya sabía? Y si no sabía todavía y se enteró después, pues qué mal hace su trabajo. En ambos casos, qué mal todo también en Estados Unidos con sus servicios de inteligencia. Pues sí, es algo que pone en duda también la forma de proceder en los Estados Unidos, aunque habla también de la independencia de sus instituciones. Y circulaba, ¿no?, lo del teléfono, desde cuando tenían pinchado, vulgarmente se dice, el BlackBerry del general y por el cual se pudo llegar a él. Dice, al fondo, la BlackBerry del general. Este viernes, el Departamento de Justicia le dirigió una carta a la honorable juez Judy Carol Bagley Ammon en la Corte de Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, para resumirle el caso y pedirle que bajo ninguna circunstancia se deje en libertad bajo fianza al general, ya que según Seth Duchaire, el fiscal interino del Distrito Este de Nueva York que firma la carta, Cienfuegos se fugaría a México y aquí sería protegido por criminales y funcionarios corruptos o escaparía a países que no tengan tratados de extradición con Estados Unidos. Pero lo más interesante del documento son los detalles que se exhiben del presunto comportamiento delictivo del general, quien se subraya le reportaba directamente al presidente mexicano, por lo que no era subordinado de nadie más y estaba en una extraordinaria posición para ayudar al cartel H2 a cambio de sobornos. ¿No? Aquí le dicen claramente, no puede hacerse hacia ningún lado Enrique Peña Nieto y aludir, como lo hizo Felipe Calderón, yo no sabía nada, ¿no? Todo el mundo le reporta al presidente, el presidente se entera de todo, no desconoce nada de lo que pasa en la nación y pues si sabía o no sabía, pues mal por un lado y mal por el otro, dice nuestro amigo el reportero del Universal. Según el fiscal, el H2 ha tenido numerosas células en Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles, Las Vegas, Ohio, Minnesota, Carolina del Norte y Nueva York, donde distribuyó miles de kilos de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana, y por ello obtuvo millones de dólares. Hacia México, el cartel traficó cientos de armas de alto poder, según dice. Acá, a cambio de sobornos, el H2 habría logrado que criminales de otros cárteles fueran arrestados y torturados por las fuerzas del orden, así como liberado a delincuentes de su banda. Según el fiscal, efectivos de los cuerpos policiales estadounidenses interceptaron miles de mensajes de BlackBerry, gracias a los cuales se pudo saber que mientras fue secretario de la Defensa, Cienfuegos recibió sobornos sin cuantificar a cambio de ayudar al cartel H2. De esta manera, uno, es decir, las formas y las maneras de cómo fue ayudando Cienfuegos, asegura, y por lo cual recibía estos sobornos.
asegurando que no hubiera operaciones militares contra ese cártel. 2, iniciando operaciones contra cárteles enemigos, limpiándoles y allanándoles el camino. 3, facilitando y ubicando transportaciones marítimas para las drogas, ¿no? Ya se sabe, el custodio de estas. 4, actuando para favorecer la expansión territorial de ese cártel hacia Mazatlán y todo Sinaloa. 5, presentando a líder del H2 a otros funcionarios corruptos sin identificar. Ojalá salgan en el proceso, que es lo que más deseamos, que de una vez pasen la guadaña completa y vengan todos estos delincuentes que están en todos lados, en los gobiernos y también dentro de las corporaciones militares y policiales en México. 6, avisándole al cartel sobre investigaciones de los cuerpos de seguridad de Estados Unidos, así como señalándole a testigos e informantes quienes resultaron asesinados, como el caso de un líder del propio H2, que en realidad no cooperaba con las agencias de Estados Unidos, según lo expresado en la carta. De acuerdo al fiscal, hubo muchas comunicaciones entre el general y un dirigente del H2 sin mencionar, pero que se asume que es el mismo H2 ya muerto, Patrón Sánchez. En esos mensajes, el general habría mencionado su ayuda histórica a otro cartel que no es revelado. Será interesante saberlo. También hay comunicaciones donde Cienfuegos es identificado por su nombre y puesto o rango. Por ahí nosotros sabíamos que lo que se había escuchado es en estas comunicaciones que de repente estaba este líder del H2, estaba hablando con un subalterno y de repente hablaban de que estaba en la televisión en esos momentos el Padrino y estaba pues pinchado el teléfono y lo veían y lo estaba escuchando la DEA y así logró identificar. Y cuando hablaban del Padrino se referían a Cienfuegos. Después se dieron cuenta que él era y ya pudieron encontrar mayores indicios desde el mismo BlackBerry de Cienfuegos. En una parte de sus alegatos, el fiscal señala detalles de lo que se supone que es la personalidad del general. Fíjense bien, ¿cuál es el mal de males? Y estos son los rasgos característicos de la personalidad de un individuo que no debería acceder al servicio público. El acusado prioriza su codicia personal por encima de sus deberes legales como servidor público. Desde ahí, mis amigos, ya muestran las fauces, las garras. Ya se sabe a qué van a llegar. Pues no somos tan ignorantes para no darnos cuenta por qué y para qué y cómo y cuándo se mueve la gente y cuál es el verdadero y continuo motivo y fin de sus vidas. Pues si traen unos grandes sellos acá, traen los estigmas de la maldad grabados por todo el cuerpo y en sus actos. Y todavía no nos damos cuenta quién es el malo en estas circunstancias. ¿No? Repito, el acusado prioriza su codicia personal por encima de sus deberes legales como servidor público y asegura el continuo éxito y seguridad de uno de los cárteles más violentos de México. Conforme el comportamiento del acusado era develado, queda claro que el acusado no tiene respeto por la autoridad y la ley. Él es la ley, es la autoridad, era secretario de defensa y antes ya era macucón, pues ¿cómo? Y ahí es la impunidad, esa es, ¿no? Tú ves a una persona y tú sabes, este amigo de qué es capaz de hacer. Hay unos que serían capaces de entregar a la esposa, a los hijos, a las hijas. Hay gente que no tiene dignidad, que por 2, 3 pesos vendes su alma al diablo. Y hay otros que, pues, aunque quisieran ser dignos, los cañonazos de lana convierten a cualquier caperucita roja en un lobo feroz. Es lo que abunda, ¿no? Es lo que abunda, y encontrar a verdaderos servidores públicos que prioricen el servicio público, el servicio a la nación y no el enriquecimiento personal,
Esa es la clave de la extraña paradoja. Eso es el meollo del asunto. Ese es la aguja en el pajar. Ese es el garbanzo de alibro. Y muchas veces, amigos, muchas veces yo les he comentado algo que me agrada muchísimo, ¿no? Lo que hacía Diógenes el cínico, Diógenes el perro. Se busca un hombre honrado, se busca un hombre honrado. ¿Se acuerdan de aquel gran filósofo que salía y se burlaba de la sociedad justamente haciendo alusión a esto, ¿no? Bien, pues también dice, o este es un caso que evidenciará el nivel al que se infiltró el crimen organizado en México en los últimos 2 sexenios, o se trata de la añorada venganza de la DEA, sustentada en testigos protegidos que pueden decir cualquier cosa desde que su agente Enrique Kiki Camarena Salazar fue torturado y ejecutado por órdenes de Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. Creo que ya se fue más allá el reportero en estas observaciones. Pero bien, leemos. En ese entonces, la DEA corrió la versión de que el mismísimo secretario de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui, febrero de 1985, sexenio de Miguel de la Madrid, había participado en los interrogatorios de Kiki Camarena, cosa que nunca puedo comprobar. Pues ahí está esta nota que nos pareció muy relevante y por eso se las compartimos. Es una nota de Juan Pablo Becerra Costa del Universal, ¿no? En una nota que pues deja expuesto cómo y quién es, cómo actuaba y quién es García Luna, todos estos nexos con estos cárteles poderosos de el H2 y las implicaciones que ello tiene, ¿no? Habría que también darnos cuenta que lo que dice el presidente López Obrador. El presidente López Obrador, en una nota del Excelsior, también comenta, ¿no? Y hace sus propias consideraciones hacia los militares, ¿no? Dice en esta nota también fechada hoy 17 de octubre del 2020, ¿no? A las 2 de la tarde, 1:45. Dice, no se puede culpar a toda la Sedena por Cienfuegos, dice López Obrador. En caso de que se encuentre culpable a Cienfuegos, no significa que toda la estructura de la Sedena estuviera contaminada, dijo el presidente, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador desde Oaxaca pidió esperar a que se conozcan las pruebas de que el gobierno de los Estados Unidos presentará en el caso contra Salvador Cienfuegos para determinar el nivel de responsabilidad del exsecretario de las Fuerzas Armadas y del expresidente Peña Nieto, ¿no? Y pues sí, no creemos que no se puede culpar a todos por el acto de uno, pero pues también sabemos que el ejército mexicano está coludido con el narco. Es una verdad que lo sabe cualquiera en México. No hay alguno que diga esto no es cierto, pues, ¿no? Hay muchos que nos damos cuenta que la Secretaría de Marina, a diferencia del ejército, ha sido más leal a la patria que el ejército mexicano, pero aún también no se les deja libre, totalmente libre de culpa. Y mis amigos, yo soy Guillermo Pétrez Gamboa, este es Facebook de las redes. Por lo regular, los sábados de las redes nos encargamos de hablar de proyectos productivos, de economía. Teníamos un programa grabado tenían proyectado, pero no grabado, porque son en vivo, sino que un programa preparado para ustedes, para hablar un poco de la economía, de lo que son la industria automotriz, de cómo lo resiente la gente aquí en Tapachula, cómo lo resienten las empresas automovilísticas, las armadoras en México y lógicamente a nivel mundial. Y vamos a irnos sobre ese tema porque hemos abordado los temas del campo, hemos abordado esa producción alimentaria, esos proyectos agropecuarios, pero también íbamos a hablar de esas armadoras, esas ensambladoras, ¿no? Y el hecho de que hay algunas unidades, por ejemplo, la Volkswagen que está en Puebla, que
estrena, ¿no?, hoy un nuevo logo y un nuevo volante en una de sus unidades y hechas aquí en México, ¿no? Algo que también, pues, si ustedes van a Puebla, ustedes, la gente de Puebla, puede hacerles observaciones sobre lo que beneficia a la planta de la Volkswagen en aquella ciudad y a esas situaciones, a este tipo de empresas, pues nosotros no necesitamos que nos paguen para poderlas promocionar, sino todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Creemos que cuando una empresa, porque no estamos peleados con aquellos que invierten ni con el sector empresarial, al contrario, desde el Consejo Empresarial para la Productividad buscamos la actividad empresarial, la impulsamos, tratamos de coordinarnos para justamente elevar nuestro nivel de producción y la capacidad de crear empresas para poder acceder a los máximos posibles, ¿no? Y poder ir dando valor agregado a los productos, traer inversión, crear empresa, crear industria y potencializar nuestra región. No estamos casados o divorciados, no estamos casados con una sola idea ni divorciados del progreso del y sobre todo el que manda el sector empresarial. Somos empresarios, también somos empresarios, tenemos mini empresas, si ustedes quieren, microempresas, pero empresas al fin, y aspiramos a ser grandes empresarios, pero nosotros con nuestro objetivo mayor. Nuestro mayor objetivo no es fundar un monopolio y hacernos en exclusividad de algo, sino al contrario, sino de que toda la región, que nuestro hogar, nuestra cuadra, nuestra colonia, nuestra ciudad, nuestro municipio, nuestra región, nuestro Soconusco, nuestro estado y toda la nación progrese. Amigos, yo soy Guillermo Petris Gamboa, los saludo con todo el cariño de siempre, los abrazo con el alma y de todo corazón. Nos vemos el sábado, próximamente en Sábado de las Redes, el próximo sábado, y a partir del lunes, en lo que ustedes ya saben, de las redes en vivo a las 3 de la tarde. Nos vemos. Feliz domingo mañana y terminemos este buen sábado. Gracias por estar conmigo.